Hola, bienvenidos. Soy Sonia Ortiz, su profe investigadora favorita, quien como muchos de ustedes trabajo en un contexto bastante desafiante, por lo que hoy tendremos nuestro podcast Saliendo de la Caverna con Educación, abordando el tema de políticas públicas educativas. Primero que todo, quiero que pensemos en qué significa realmente una política pública educativa y cómo se entiende esta desde la realidad del aula de los colegios públicos en nuestro país. También abordaremos acerca del papel de Platón, quien sí, aunque vivió siglos atrás, nos ayuda a tener una gran comprensión de la educación a día de hoy. Y además, cómo nosotros como docentes podemos salir de la caverna del contexto social de nuestros territorios utilizando la educación como herramienta. Acompáñame a unir en este podcast a la filosofía, a la política pública y a la realidad de nuestras instituciones educativas. Inicialmente hablamos acerca de lo que es una política pública educativa, la cual tiene que ver con las acciones y decisiones que toma el Estado para transformar las situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía. En este caso, dar una respuesta a estos contextos sociales desiguales y con necesidades urgentes. Esto en educación traduce definir lineamientos curriculares, garantizar los recursos, crear programas de apoyo, monitorear la calidad de la educación y así brindar oportunidades para todos y todas nuestros estudiantes. Pero lo más importante es entender que esta política educativa no debe ser solamente una teoría ni una legislación, sino debe volverse real para poder cambiar vidas dentro del aula y facilitar la generación de un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Si estas políticas públicas quedan solo en el papel y no en la escuela, entonces esto no va a ser una política pública efectiva, especialmente teniendo en cuenta que en Colombia nuestro contexto es bastante reacio a poder poner en práctica lo que se da en los lineamientos, debido a la gran desigualdad que tenemos en nuestro territorio. Así venimos entonces al aporte de Platón, quien habiendo vivido cerca de 500 años antes de Cristo, tiene hoy todavía un impacto en nuestra educación y en la política educativa, pues él vivió en una época de crisis política en Atenas, en tiempos de guerras, democracias frágiles, injusticias y líderes que ciertamente no lideraban. Entonces Platón llega con una idea revolucionaria, planteando a la educación como la base de un Estado justo, pues para él la política no puede separarse ni de la ética ni del conocimiento, y la educación se convierte así en la columna vertebral del pensamiento platónico. Él nos hablaba acerca del mito de la caverna, dándonos una idea de cómo la educación puede ser una herramienta para la liberación y la transformación. En este mito hablaba acerca de la percepción de la realidad y de las propias cadenas que nos imponemos, viendo solo la sombra de lo que creemos es la realidad. Yéndonos a esta historia, vemos que la educación puede ser una herramienta para salir a la luz, para ver la verdad y comprender la justicia. Pero lejos de tener miedo como aquel primer descubridor de la verdad, nosotros como docentes debemos ser el camino para esta educación, pues nuestros estudiantes normalmente viven condicionados por situaciones de violencia, de pobreza, de discriminación y de barreras, por lo que para ellos el poder salir de la caverna implica tener una herramienta para poder comprender su mundo,
poder cuestionarse y llegar a una transformación del tejido social, en la que los educadores somos la guía, pues como dice Platón, vimos la luz y ahora tenemos la responsabilidad de regresar a la caverna para acompañar, iluminar y orientar el camino hacia el propio descubrimiento de nuestros estudiantes desde su individualidad. Por eso, el Estado debe ser una institución de educación, no únicamente las instituciones educativas puntualmente, pues el Estado define las prioridades, asigna los recursos y es quien puede garantizar las condiciones necesarias para el proceso de educación. Así, la política pública debe velar por la verdad, la justicia y el bien común, no por intereses particulares, lo cual en Colombia ciertamente muchos de los casos se ven eh, suspendidas estas condiciones que necesitamos tener en la realidad por estos intereses particulares, lastimosamente, ¿no? Ahora hablaremos sobre las políticas educativas en los contextos socioculturalmente complejos, pues es aquí donde realmente la teoría y la realidad o chocan o se abrazan. En estos territorios con condiciones socioculturales complejas tenemos situaciones como las brechas de acceso a la tecnología, la violencia intrafamiliar, la pérdida de referentes afectivos o la falta de ellos, el consumo de sustancias psicoactivas o dificultades económicas o del contexto severas, las cuales deben ser tenidas en cuenta para poder planear una política educativa en la que la realidad sea parte de ella, pues las necesidades reales de los estudiantes, según José Gregorio Gracia, deben tener mucha protagonismo dentro de esto que se plantea en las políticas educativas. Deben ser las necesidades demandadas las que se tienen en cuenta y no las necesidades no demandadas, en las que tengamos necesidades demandadas como transporte escolar, alimentación, infraestructura, mayor conectividad, para que esta buena política educativa pueda responder a esto, siendo así la escuela un espacio protector en la que los estudiantes pueden sentirse protegidos, acompañados, contenidos y orientados. Pues recordemos que nuestra escuela es nuestro segundo hogar para los estudiantes y si con la política pública educativa no se garantiza los suficientes recursos, entonces en muchos casos como el mío personal, la carga emocional se desplaza hacia mí, pues aparte de estas necesidades no resueltas, debo realizar muchas tareas como ser orientadora, mediadora, psicóloga improvisada, en las que ciertamente tú que me estás escuchando como docente, a veces sentimos como una frustración, ¿verdad? Pues no tenemos ese soporte y ese sustento que el Estado debería brindarnos a nosotros y al sistema como tal para poder brindar a nuestros estudiantes esa satisfacción de las necesidades. Así entonces estaríamos esperando un resultado sin las herramientas propias. Entonces fíjate que tenemos varias estrategias de parte del gobierno que ciertamente debemos repensar para poder dar un reconocimiento real de estas necesidades y una satisfacción de las mismas. Así, la política pública en educación debe ser una hoja de ruta que nos guíe la práctica educativa, que proponga y facilite nuestro camino en el que cada profe desde su práctica diaria pueda adaptarlo y hacerlo viable dentro de su aula,
lo que realmente es también investigación dentro de cada aula, recordando que cada profe es un investigador dentro de su propia aula. Así, espero que tengas más claridad acerca de las políticas públicas educativas, la parte teórica y el impacto de la práctica real en ellas, en las cuales se puede garantizar el bien común, reducir las desigualdades para nuestros estudiantes y abrir caminos de justicia social. Te agradezco mucho por acompañarme en este podcast. Que tengas un excelente día.